Gracias por la invitación. Buenos días a todos y qué bueno que estén organizando estas charlas creo que son súper importantes como estudiante tener este acercamiento a la vida real y obviamente es también una oportunidad para mí poder presentarles a ustedes que están, digamos que, empujando los límites de la arquitectura a través de la academia. Entonces, les voy a contar un poco sobre mi trayectoria y de ahí les voy a hablar sobre algunos proyectos principales que creo que son importantes de enseñarles. ¿Puedo hacer presentación de mi pantalla? Sí, no. Ya. Ahí está. Bueno, yo empecé el estudio hace 6 años y antes de eso me fui a estudiar la universidad en Atlanta, en Georgia Tech, estuve 2 años ahí. Y cuando estuve ahí me dieron una beca para estudiar en Europa, entonces estuve un semestre en Berlín, un semestre en Italia y un año en París. Después de eso yo tenía este sueño de ir a trabajar, de vivir en Nueva York, entonces apliqué a un montón de trabajos y empecé a trabajar ahí un año y me llamaron para trabajar en MAD Architects en Beijing. Entonces estuve otros 3 años ahí y de ahí fui a hacer la maestría en Londres, en la Architectural Association, en un programa que se llama Design Research Laboratory, en donde es más que todo bastante investigación a través de herramientas digitales e inteligencia artificial. Y después de eso me quedé trabajando en Londres casi 2 años en Heatherwick Studio. Entonces he tenido un poco la oportunidad de ver varias ciudades, de ver cómo diferentes universidades operan y también de ver cómo diferentes estudios alrededor del mundo. Para mí creo que son de los mejores estudios que hay. Entonces ha sido interesante tener esa perspectiva global y también entender que en cada lugar se hacen las cosas diferentes, ¿no? Que no hay una sola regla. Pero al mismo tiempo tuve esta necesidad de regresar a Ecuador porque sentía que, a ver, ¿cómo puedo pasar esta presentación? Ahí está. También me daba cuenta que de alguna forma estas grandes ciudades en donde había estado también se empiezan a volver genéricas de alguna forma. Todo el mundo está investigando las mismas cosas, los resultados son muy parecidos y más que todo arquitectónicamente creo que también empezamos a ver unos resultados muy similares. En este caso estamos viendo imágenes de 4 skylines en ciudades, en lugares totalmente diferentes del mundo. Tenemos a Tokio, a Dubái, a Shanghai, eh, y de alguna forma, y a Nueva York, perdón, y de alguna forma se empiezan a aparecer muchísimo todos, ¿no? No hay como estas diferencias tan grandes. Y obviamente esto tiene que ver mucho con el desarrollo económico y los desarrolladores de proyectos que quieren maximizar el área, pero creo que también tiene mucho que ver con una mentalidad arquitectónica de diseño, de no entender el espacio en 3 dimensiones, sino siempre como esta idea de extruir el espacio sin llegar a tener más dinámicas en el espacio. Estas son algunas imágenes que he tomado a través de estos últimos años acá en Ecuador, que son cosas que me inspiran también. Esto es en el páramo, en las montañas. Hace algunos años el Fondo de Cultura Económica Mexicana nos invitó a hacer un libro que salió acá en Quito y la idea que tuvimos, porque en esa época yo todavía no tenía tantos proyectos construidos, entonces la idea era hacer más bien una investigación sobre cuáles son las especificidades de una ciudad andina y ir un poco como que a encontrar. Creo que mucha de la educación que tenemos también viene de ideas europeas y nosotros en Latinoamérica tenemos condiciones más específicas, ¿no? Esta imagen de aquí creo que es muy representativa de la forma de pensar y diseñar. Esto es una planta carnívora
Y lo interesante de esto es que tiene una forma muy frontal, ¿no? Está como viendo de frente, tiene esta boca con un sombrerito que se abre y toda esta forma y estos colores rojos son hechos para atraer a animales como insectos, como moscos y cosas así que se posan en esta boca y de ahí tienen como una baba adentro que hace que se peguen, un tipo de miel, y de ahí van bajando y esta miel va procesando el alimento en comida, pero también dentro de esta misma forma continua y hermosa tenemos este patrón rojo y verde y tenemos esas espinas que son más bien para alejar a animales más grandes que se las podrían comer a ellas, ¿no? Entonces es interesante que dentro de este elemento, de este objeto, tenemos varias formas que se unen de forma muy continua entre ellas y funciona tanto como para atraer como para protegerse de otras cosas. Muchas veces pensamos, no sé, en el diseño, por ejemplo, en Latinoamérica, se hace una casa hermosa y por seguridad el cerramiento es una cosa ahí que se parece más a una cárcel que a cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, esto es un diagrama que demuestra la posición. El primer proyecto que hicimos en el estudio es la Casa Trébol, está a 3.600 metros de altura en comparación al nivel del mar. Entonces es un lugar como muy alto y eso significa que hace muchísimo frío ahí. Normalmente lo que pasa en estas ciudades es que si es que tú tienes una casa rectangular, pasa el sol en la mañana, te calienta un lado de la casa y tú estás del otro lado de la casa viendo que afuera hace mucho sol y diciendo por qué hace tanto frío aquí, y viceversa en la tarde. Y aquí lo que hicimos es separar los volúmenes de la casa para que reciban sol durante todo el día y así mantener más del calor. La forma se asimila mucho a un trébol y lo que era interesante de esta casa es que también era una casa con un presupuesto limitado, entonces mientras dibujábamos las paredes, quiero ver si no hay un plano aquí, pero mientras dibujábamos las paredes nos dimos cuenta que este mismo material nos dejaba diseñar los espacios interiores, pero también empezaba a diseñar estos espacios exteriores como patios, la entrada, un jardín entre los dormitorios. Entonces es interesante este gesto que también empieza a tener una conciencia sobre el uso de los recursos, ¿no? Este es el paisaje donde estaba la casa, es un paisaje hermosísimo, de esos en donde casi que dices, ¿para qué van a construir algo aquí? Es tan hermoso. Entonces la idea era un poco que la casa sea casi como un gesto escultórico, muy parecido a lo Richard Serra, que de lejos se le sienta más como una escultura que como una casa tradicional. Aquí vemos el acceso a la entrada y los interiores. Tuvimos la suerte también que los clientes tenían esta idea de que no querían poner casi nada de decoración adentro y que más bien el paisaje hacia afuera se vuelvan los cuadros. Entonces fuimos pensando en como momentos específicos en donde queremos enmarcar esas vistas. Y es interesante que la casa empieza a tener un poco de estas ideas que ya vamos a ver a través de varios proyectos, que dentro de un mismo gesto no se vuelve repetitiva la experiencia de ver o de visitar la casa, sino que los espacios son realmente diferentes dependiendo de dónde estés. Les voy a enseñar este video un ratito. Ya, entonces la resolución no era la mejor, pero deben reconocer alguno de ustedes que esta era una escena del primer Batman, la primera película de Batman que hubo.
Y lo que es interesante de esto es que la persona que estaba encargada de hacer los efectos especiales de esta escena, porque todos esos murciélagos son simulados en la computadora, no son reales. Entonces, fue el primer momento en donde alguien tuvo que descifrar cómo hacer que tantos elementos se muevan de una forma tan orgánica siguiendo estos patrones naturales, ¿no? Y él lo que hizo fue describir una regla muy simple, que es que cada murciélago es definido como un punto, tiene un rango de visión alrededor de él y si es que hay otros puntos, se comporta con acercamiento, alejamiento o alineamiento y hay un poco de variabilidad. Y así se mueven muchísimas cosas en el espacio. Biólogos después adoptaron eso para aplicarlo en su forma de comprender cómo se mueven las aves en el espacio, cómo se mueven escuelas de peces en el mar, etcétera. Y también físicos empezaron a utilizar esta fórmula para explicar cómo se comportan los materiales de forma más dinámica. Ya. Entonces, en ese momento yo también empecé a hacer estos dibujos más abstractos que utilizan esta misma fórmula, pero con líneas, puntos y colores, muy como a la Bauhaus. Pero eran estos dibujos dinámicos que utilizaban estas fórmulas abstractas. Y lo que me parecía interesante de esto era que a través del mismo elemento, todos estos son el mismo elemento que se empieza a mover en el espacio siguiendo estas reglas y empieza a generar un patrón que es reconocible, o sea, hay un orden, no es que está desordenado, pero que también te da diversidad. Entonces, esto es interesante en el diseño y en la arquitectura porque podrías tener un elemento que te cuesta lo mismo, en general reproducir el mismo elemento es más barato que tener cosas diferentes, pero este elemento se empieza a transformar para poderte dar diferentes posibilidades materiales o espaciales. Entonces, estos son unos dibujos que exhibí en el Royal Academy of Arts cuando estuve en Londres. Este es un dibujo que se llama One Million Line Drawing, que exhibí en la Architectural Association, impreso en un muro gigante. Eh, y era un poco esta investigación, ¿no? De qué tanto pues, se puede empujar esta diferenciación del mismo elemento, cuánta variabilidad te puede dar con el mismo sistema. Entonces, esta es una escultura que hicimos para una galería en Quito, que lleva un poco de esas ideas de un objeto más tres-dimensional. La galería me había pedido que haga un elemento que tenga presencia afuera, porque iba a estar en la calle, pero que también deje ver a través de la vitrina. Entonces yo lo que les propuse es hacer esta como especie de nube que tenga presencia, pero que esté elevado sobre casi como un trípode para que deje ver. Y la forma, aunque originalmente le había hecho sin estas capas, digamos, de una forma más suave, la forma de fabricación que encontré aquí en Quito era cortándoles estas planchas en secciones. Y lo que es interesante de esto es que a pesar de que, bueno, esto muestra un poco cómo se fue armando la pieza, pero aparentemente esto es hecho de piezas sólidas, sería un elemento muy pesado y muy caro de fabricar, pero en realidad esto es hecho de láminas de acero inoxidable delgadas, que son así casi como papel, pero por la dimensión que no llegan a ser tan grandes y como están soldadas todos, es 1 kilómetro de soldado, están soldadas todas en gradas, se vuelve una pieza rígida, aunque sí es liviana. Aquí más del tema era la preocupación de que alguien venga y se pueda llevar así, entonces está anclada al piso. Y como ven a la derecha es la vista desde arriba, la de la izquierda es una vista más frontal, esta es como una vista cuando ya vas caminando por la calle. Entonces la idea aquí era empujar también el concepto de cómo lograr esta sensación de que es una pieza que va cambiando el aspecto utilizando la misma técnica. De ahí pasamos a otro proyecto. Esta es una inspiración, es una escultura de Gabriel Orozco, en donde talló esta piedra para darle un acabado más texturado en el exterior y un acabado como más pulido en el interior. Y esto fue una inspiración para una casa que hicimos en las afueras de Quito, en Cumbayá, en donde estaba ubicado en un condominio con unas casas muy, muy pegadas entre ellas.
Y la idea era aquí hacer como la forma de un abrazo en una piel de hormigón que te dé privacidad. Y la parte en donde está superior a la pantalla, que es hacia arriba, la casa se abre totalmente hacia el jardín y hacia las vistas. La planta igual tiene esta forma en donde, voy a adelantarle acá, tienes en el centro la sala y los espacios más privados y de servicio se distribuyen, digamos que en el modernismo generalmente tienes en un piso uno y en el piso otro. Aquí más está trabajado en sección. La sala está en el centro como el corazón de la casa y de ahí se conectan todos los dormitorios y servicios. Un poco para pensar que ese espacio central es el lugar de encuentro para todos en la casa. Aquí están unas plantas más detalladas. Tenemos el acceso en el centro con la sala y el comedor. A la izquierda está cocina, lavandería, bodega y carros. Y a la derecha está un dormitorio y un gimnasio. Y en segunda planta, el centro es una doble altura, es este corazón que está conectado por un puente. Y a la izquierda tenemos dormitorios de niños con una sala de estar. Y a la derecha, más privado, el cuarto máster. A ver, ya. Entonces les voy a enseñar algunas cosas en algunos proyectos, digamos, el render que hicimos y después ya el proyecto construido, porque es interesante ver como ese paralelo. Este tipo de imágenes, por ejemplo, no publicamos en la web ni en publicaciones de blogs y cosas así, pero me parece que es interesante ver esa conexión, ¿no? También trabajamos todavía mucho haciendo maquetas, aunque ya no es tan común en varios estudios, pero es una herramienta que nos ha ayudado bastante a nosotros entender bien el espacio, porque, ¿no es cierto?, a veces está rotando en la compu y no es lo mismo. Hacerle entender también al cliente y muchas veces funciona también como herramientas de venta, si es que los clientes quieren tener edificios que después van a vender y cosas así. Estas son unas fotos más de las maquetas y esta es una foto durante la construcción. Lo que les quería contar también es que hasta el año pasado nosotros nos dedicábamos a construir también, a hacer toda la administración de la construcción, porque era una forma de aprendizaje también, entender desde, digamos, desde el principio de los procesos hasta el final, qué significa lo que estamos dibujando en términos de presupuesto, en términos de estructura. También llegamos a tener una relación muy buena con los obreros, digamos, en donde era una relación de aprendizaje mutuo. Y creo que ese tipo de cosas, van a ver, nos han ayudado mucho a diseñar los proyectos como muy a detalle, desde la estructura hasta los acabados. No es que alguien más ha resuelto esas cosas. Y esta ya es una vista de la fachada frontal, digamos que es la parte más impermeable, con algunas perforaciones de ventanas. Digamos que la fachada es tan grande que queríamos que varios de estas ventanas que son más pequeñas se unan en una sola para que se vea como un elemento más continuo. Y lo que es interesante es que también fundimos el hormigón con estas duelas rústicas para darle textura y porque era lo más económico, pero en ciertas partes alrededor de las ventanas, por ejemplo, el hormigón está pulido para darle esta profundidad y que no se sienta tan plano. Entonces esto se vuelve como un mural sobre la fachada de la casa, ¿no? Y esta es una vista del otro lado de la casa en donde se abre totalmente, todas las mamparas son corredizas y se esconden dentro de estos bolsillos de madera para hacer que el interior y el exterior sean como uno solo. Y bueno, estos son algunos detalles constructivos de las formas que quisimos trabajar. Creo que es interesante este proyecto, le ves al hormigón. Normalmente le entiendes como esto muy sólido, como rígido al hormigón, pero en este caso le trabajamos de una forma muy plástica y orgánica, que le hace como un poco más liviano, ¿no? Muchas veces diseñamos los jardines en las casas, esto nos ayuda a tener, no les diseñamos solamente como estos elementos decorativos, sino que les pensamos que sean como elementos arquitectónicos. En este caso queríamos que la fachada se sienta un poco abierta,
que la sala y el comedor tengan esta permeabilidad a través de toda la casa, o sea, que veas de un lado y está ventana y al otro lado está jardín. Pero el jardín nos ayuda a darle un poco de privacidad con esta grada también que es escultórica. Este es otra vez del otro lado de la casa, la cocina que se conecta con la parte de la parrilla. Y aquí está este espacio que era el comedor de la casa, en donde hicimos también estas gradas escultóricas que están suspendidas en el espacio. Y aquí están un poco más de imágenes. Si ven que los gestos de estos de las ventanas que les cuento sucedieron horizontalmente, pero también verticalmente entre pisos y pisos. Lo que no queríamos era que nos queden ventanitas chiquitas. Y esta es la cocina. Ya. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que estamos bien para pasar. Voy a pasar por algunos proyectos medio rápido y si es que hay algo que les interesa, después hacen preguntas, ¿ya? Para poder lograr hacerlo todo en tiempo. Este es un proyecto para una fábrica de quesos que nos pidieron originalmente que les hagamos un estudio de planificación y que les vayamos diciendo hacer por partes los proyectos. Entonces, el primer proyecto que hicimos fue un comedor. Nos dimos cuenta que ellos necesitaban, los obreros estaban comiendo en un lugar que no era tan agradable, entonces les propusimos hacer un comedor cerca a un jardín y unas vistas increíbles hacia el valle, y que este comedor sea multifuncional, porque en realidad solo comes en pocas horas durante el día y durante esas otras horas el espacio quedaría vacío. Entonces, en esas otras horas el espacio se vuelve flexible y funciona como una sala de proyección y reuniones, que finalmente ahora se ha vuelto tan agradable el espacio que lo utilizan para un montón de otras cosas. Ellos también nos dijeron que como están creciendo muy orgánicamente, querían la posibilidad de que este elemento se pueda mover a otro lugar en caso de que ellos se muden. Entonces le hicimos de esta estructura dividida en anillos que le puedes separar en tamaños que entran justo en el ancho de un tráiler. Y la idea, lo que era interesante de esta estructura es que son estos anillos que te permiten tener todo el espacio, es como un exoesqueleton que te permite tener todo el espacio interior sin ninguna columna. Aquí se pueden ver un poco más de los elementos que utilizamos. En el techo, ellos tenían otros edificios que desde el segundo piso se iba a ver el techo de este proyecto. Entonces nos dijeron que le hagamos bonito y decidimos ponerle un jardín en el techo. Igual es un jardín que no está totalmente relleno de tierra y que tiende a hacerle más pesada la estructura, y también el riesgo de que pase la humedad. Estas, en cambio, son unas macetas que están como elevadas y puestas y respira la cubierta entre las plantas. Y también le forramos con una madera que le tratamos con esta técnica japonesa de sellado para quemarle y que quede negro y combine con todo el exterior del proyecto que tiene estos tonos oscuros. Y en el interior, en cambio, le contrastamos con materiales muy livianos como fibrocemento y madera. Entonces, estas son algunas fotos. Dejamos aquí el material como muy crudo, ¿no? Y queríamos que se sientan, van a ver en muchos de los proyectos, están como los materiales, como queremos esta sensación moderna, bajo mantenimiento, fácil de usar y buen envejecimiento, pero también queremos que los materiales tengan mucho carácter, ¿no? Y van a ver en muchos de nuestros proyectos diseñamos la luz de una forma muy específica para que nunca te llegue directamente. Los espacios se ven muy simples, pero yo sí muchas veces digo que algunas de estas cosas se parecen como a las Compus Max, porque como parece muy simple, pero en realidad funciona bien. Entonces, si ven aquí, las luces están escondidas entre las vigas. Ya. Y el siguiente proyecto se llama Techitos. Esto era para la misma fábrica que nos pidió hacer un galpón industrial que tenga en el volumen más grande
almacenamiento en frío, o sea, es una refri gigante, y de ahí tiene oficinas y otras bodegas y líneas de producción que están en estos galpones más pequeños. Lo que nos dimos cuenta es que esto está ubicado en un valle rodeado de estas montañas hermosísimas, entonces queríamos un poco que el proyecto, que era de una escala mediana, también se asemeje a estas formas. Y también la empresa se llama La Holandesa, entonces queríamos un poco que tenga esta sensación. Ellos querían que el edificio sea una parte de la imagen corporativa de ellos, entonces que la arquitectura se empiece a volver como un elemento también de identificación para la empresa. Entonces tiene un poco esta sensación como de las casas holandesas, más vernaculares. Y una cosa más que nos pidieron ellos era que querían una mezcla entre que la empresa se sienta muy establecida y que tiene muchos años en el mercado, pero que se sienta moderna. Esta es la planta. Lo que es interesante de esto es que a mano, la mitad izquierda donde están esas líneas dibujadas es parqueadero, y en realidad el proyecto que normalmente uno le entiende como arquitectónico está a la derecha. Entonces nos dimos cuenta que la mitad de eso estamos diseñando un parqueadero, y quisimos que por lo menos el parqueadero tenga un carácter, ¿no? Entonces hicimos este como mural a grande escala sobre el piso y lo fabricamos en adoquín. Estas son unas vistas en renders de como las primeras acercamientos en donde podemos ver cómo funciona la estructura. La idea de esto es que dentro de estas formas son como extruidas, y a mano derecha continúa el piso, pero no está construida la última fase. También pensamos en la idea de que ellos van a seguir creciendo y que van a poder extenderse dentro de la misma arquitectura sin que tengan que ir poniendo como estos pequeños adiciones que no hacen tanto sentido. Y todas las oficinas les organizamos alrededor de este jardín que tiene un árbol, un poco para darle esta sensación agradable al espacio de trabajo. La estructura fue en realidad lo que logramos. A la final este galpón acabó costando igual que un galpón industrial de los que uno normalmente tiene la percepción de que son muy genéricos. Y la forma en que logramos esto fue entendiendo muy bien la estructura metálica y trabajándola para que sea liviana, para que igual estéticamente se le vea robusta. Entonces son estos elementos que están bastante grandes, pero en realidad las placas de metal son delgaditas. Entonces llegamos a tener un peso de la estructura bastante bajo que nos permitió hacer estos otros gestos, ¿no? Igual la estructura tiene los elementos rectos que son estándares prefabricados, que son más económicos, y solamente en las uniones fue donde hicimos este gesto más especial, que es un 5% del proyecto, entonces no llega a aumentar considerablemente el presupuesto. La iluminación adentro igual es esta iluminación de ambiente que rebota mucha luz hacia el techo antes de rebotar en el espacio, y todas las piezas luminarias hacen como esta, queríamos que se sienta como una nube de luces. Estas son fotos del patio cuando el árbol todavía estaba floreciendo. Y este es el interior. Entonces lo que es interesante de esto es que tenemos estas formas vernaculares, estos muros de ladrillo texturados que te dan la sensación de esta empresa más antigua y establecida. Y al mismo tiempo tienes estos curtain walls en vidrio de 3 pisos que son muy modernos, y también estos espacios tipo loft de doble altura que te dan también la sensación de modernidad. Entonces aquí vemos un poco contrastado también a la izquierda lo rústico del ladrillo con esta parte más moderna. Este es un video que tenemos en la web que creo que nos podemos saltar. Si es que a alguien le interesa ver más, puede meterse a la web o al Instagram. Pero creo que por razones de tiempo puedo seguir pasando ya. Este es otro proyecto industrial que hicimos más o menos al mismo tiempo. Este es un laboratorio para una empresa que se llama Biosiembra, y ellos lo que hacen es van a las plantaciones, sacan muestras y crecen bacterias y hongos
a un nivel molecular chiquitito y eso vuelven a poner en tarros para volver a poner en las plantaciones, que es un suplemento para no poner químicos que protegen de pestes y le dan nutrientes a la tierra, ¿no? Entonces es increíble lo que hacen y trabajan a un nivel muy molecular. Aquí era súper importante hacer detalles que no se acumulen el polvo en ningún lugar, en esquinas, en el techo, y además los espacios están controlados con presurización de aire, ¿no? Entonces, un proyecto de mucho como detalle técnico. Esto fue hecho adentro de un galpón existente. Ellos tenían un proyecto, digamos que un galpón bastante genérico y lo que la cliente quería era tener un espacio en donde, similar al proyecto anterior, ella pueda invitar a gente y que vean lo increíble del trabajo que hacen ellos y se vuelva casi como un showroom, ¿no? Uno puede entenderle casi como un museo también. Entonces, la forma que resolvimos esto es en el núcleo central, donde está la esfera del centro, está la parte de la museografía. Entonces, ahí están las cepas mostradas con una luz atrás. Arriba está el área de trabajo tipo laboratorio, abajo está el almacenamiento y a mano derecha está este pequeño lounge que da hacia las mejores vistas que teníamos ahí en el galpón. Esta pieza estaba elevada sobre la estructura existente. Lo que queríamos era que se sienta como esta pieza ligera, que además tiene una sexta fachada, ¿no? Normalmente no estás acostumbrado a pensar en la fachada de abajo del edificio, pero en este caso era súper importante porque es lo que se iba a ver para los trabajadores. Fue interesante que este proyecto le dio también sombra al espacio de abajo, entonces el espacio que era un poco caluroso se volvió más agradable para ellos. Y hay algunos detalles, si ven que la estructura se le ve bastante leviana, parece una estructura pequeña, pero en realidad está hecho con el detalle del borde de losa, que es una losa de 60 centímetros de ancho que se hace más pequeña en el borde hasta llegar a ser como 25. Entonces ese tipo de cosas le hace que se sienta más ligero. Este es el espacio museográfico que culmina en el lounge con las vistas. Ese es el área de trabajo, tipo laboratorio. A este lounge. Y aquí tenemos un video más que me voy a saltar. Ya. Este es un proyecto comercial que hicimos el año pasado para una marca de ropa local. Ellos tienen la mayoría de sus tiendas en centros comerciales, entonces desde un inicio el cliente nos pidió que hagamos un local que se pueda reproducir y que se vuelva una imagen de la marca. Entonces les propusimos utilizar este elemento que es una unión de módulos japonesa que se ha utilizado bastante. Esto se ha utilizado en la tradición japonesa durante muchos años en juguetes, en almacenamiento, en proyectos arquitectónicos también. Entonces queríamos explorar un poco esa idea y ver hasta dónde le podemos llevar para, por ejemplo, irle trabajando al módulo para que en momentos se expanda y puedas tener espacios de exposición de la ropa más grandes, que a ratos tienes estos cubos grises en donde se vuelve el almacenamiento de la ropa que ellos necesitaban tener. A ratos estos cubos son más grandes para volverse el cambiador. Y bueno, queríamos ahí se ve la barra que es toda despejada porque queríamos que haya este elemento un poco más surreal. En general ya es bastante surreal todo esto porque tú estás en un centro comercial en donde todo es artificial y de repente ves esta tienda que está repleta de madera y se siente bastante natural. Y bueno, aquí les muestro un proyecto que hicimos recién, que es una isla, que es una extensión de eso en otro centro comercial, pero que va siguiendo la misma idea. Entonces es interesante esta exploración de cómo la misma idea va tomando diferentes formas en diferentes contextos, ¿no? Y creo que lo que es interesante de esto, comparando con otras islas de ahí en el centro comercial, es que rompe mucho con la percepción de lo que significa una isla. O sea, esto tú cuando vas caminando por arriba, ves una fachada arriba, cuando le ves por los lados, se siente como esta cosa muy juguetona. La gente cuando pasa por ahí la primera vez quiere acercarse y tocar cosas. Versus otras islas que son solo como pensadas como el frente, ¿no? Cuando la gente se acerca. Entonces,
Eso nos pareció interesante como resultado de esta exploración. De ahí, este es un proyecto en la costa de Ecuador, en Olón. El cliente tiene un terreno bastante difícil de trabajar que solamente tiene 20 metros de ancho y 150 metros de largo entre la calle que está a mano izquierda y la playa que está a mano derecha. Entonces, lo que hicimos aquí es implantar estas cabañas tipo hotel que están rotadas de una forma para que todas tengan por lo menos una pequeña fuga de vista hacia el mar y también están separadas y conectadas por unos jardines para maximizar la sensación de privacidad, porque era bastante apretado el terreno, pero queríamos que en cada cabaña te sientas como bastante privado. Este es el diseño de cada una de las cabañas, está dividida en dos, entonces a mano derecha, casi simétrico, está un dormitorio con su baño y a mano izquierda está otro dormitorio. La piel exterior es de cerámica. Este Olón es un lugar en donde en el verano llega a ser hasta más de 40 grados, es como bastante extremo el calor. Y en cambio los inviernos hace bastante frío, hay época de como 4 meses de garúa, que llueve un poco y hace más frío. Entonces aquí lo que hicimos es hacer una piel exterior de cerámica, eso hace, lo que hace es absorber, es un material local que absorbe mucho la temperatura. De ahí hay una capa de aire y en el interior hay una piel de madera que es más fresca y acogedora para el interior. Y entre esas dos está la estructura también. Bueno, esto es una imagen del exterior, del interior que empieza a mostrar un poco como esta sensación de privacidad que tienen las cabañas. Y cuando llegan al mar, culminan en este aterrazado que se siente como un gradiente más suave hacia el mar y que es esta área más pública. Este es un proyecto que hicimos para Mercedes. Todos estos proyectos que ya estoy mostrando al final creo que están en proceso de diseño y no construido. Pero este es un proyecto para Mercedes en donde ellos quieren hacer más como un edificio de lifestyle más que un showroom. Se dieron cuenta que tienen como mucha más probabilidad de vender si es que la gente está como relajada tomándose un café o comiendo y por ahí dicen, mira, por ahí hay un carro, que si es que van directamente a un lugar en donde está repleto de carros. Lo que ellos nos dieron como propuesta original es que mantengamos en la planta baja el parqueadero y que nos elevemos con un volumen para el restaurante y cafetería arriba. Y eso nos daba también como que el volumen se volvía más pequeño porque necesitabas respetar los retiros. Y aquí lo que nos dimos cuenta un poco con la intención de que queríamos que el edificio se abra hacia la calle. O sea, que tú cuando estés caminando o hasta pases en carro se vuelva que es una invitación a entrar, que no se sienta como que tienes un parqueadero ahí a ese nivel. Nos dimos cuenta que podíamos meter todo el programa que ellos nos pedían en planta baja, eso nos permitía adosarnos a los lados y maximizar ese espacio, ¿no? Y ya no, como que es una respuesta urbana mucho más consciente. A mano derecha tenemos el acceso de los autos que ven el subsuelo. En esta planta baja tenemos a mano izquierda la cafetería, a mano derecha la heladería. Atrás de este domo que está puesto hacia abajo, que finalmente la utilizamos como un espacio de exposición, está el restaurante. Y hay este patio interior en donde podrían exhibir un auto más que separa todo el área útil y atrás están los servicios. Entonces te da este como colchón agradable y un jardín interior. Y todo esto está resuelto dentro de una cubierta con doble domo. Es un domo que baja, otro domo que sube y atrás la perforación. Siguiendo un poco esa línea de ideas, esta es una casa en Nayón, se llama la Casa Pliegues. Es interesante porque dentro de este gesto de la cubierta que empieza a darte un solo espacio, es una casa bastante grande en un proyecto particular porque tres señoras le estaban haciendo el proyecto a su mamá. Pero esto, además de ser su casa, va a funcionar un poco como el lugar de encuentro para toda la familia que va a vivir en terrenos muy cercanos. Entonces, casi como una casa club. Y lo que queríamos era que cuando la señora, el usuario esté ahí adentro, no se sienta sola o como en este lugar muy grande. Entonces, toda la casa está compacta en una planta muy funcional
que es totalmente abierta, pero la cubierta empieza a bajar y a tomar estos gestos para cubrirte en los espacios de más privacidad, como los baños, los cambiadores, etcétera. Arriba hicimos un jardín con un área de terraza útil y digamos que aquí vamos a ver un poco de las fachadas en donde vemos que dentro de este mismo gesto que es continuo, tenemos diferenciación, ¿no? En cómo se expresa el proyecto hacia afuera. ¿Qué es esto? Era como el final, veamos. Eso es todo. Justo 45 minutos, es perfecto. ¿Te puedo preguntar algo? Claro, En, sí. en la fábrica de quesos, creo que era una fábrica de quesos que le pusiste un techo verde. Ajá. Hablabas de que era un material japonés, algo así te entendí que se utilizaba, pero no alcancé a captar qué material era. Ah, ya, chévere. Creo que en esta imagen se logra ver bastante bien. En realidad la estructura de Ese. hierro se le ve Ajá. ahí con esta viga cruda, ¿no es cierto? Y a mano derecha de eso ves estas planchas de madera, pero que Ajá. están negras. A la Sí, sí, sí. madera le puede sellar, en vez de Ahí. utilizar químicos o barniz, con fuego. Entonces, con una llama de fuego le quemas a esta Ya. última capa de la madera y Ajá. eso le hace que se selle y que dure bastante tiempo sin que se dañe. Ok, y la quemas y luego le pones un sellador porque la ve un poco brillante, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, le pones como una laca para que digamos que se hace un poco como carboncillo, entonces lo que no quieres es que pase alguien caminando por ahí y se manche las manos de carboncillo o que llueva y chorree eso al piso. Ah, ok, ya. ¿Puedes poner la imagen donde tienes el techo visto desde arriba? Ajá, Esa, claro. ok. ¿Qué sistema le pusiste ahí para el riego? Porque veo que no hay manera de pasar de un lado a otro. O sea, Ajá. tendrían que brincar, ¿no? Porque está Claro, como... la idea es que nadie se suba. En general, una de las ideas que les ofrecemos, digamos, tal vez no hablamos tanto en charlas, pero sí les ofrecemos a los clientes es esta idea de bajo mantenimiento, tanto en la arquitectura como en los jardines. Entonces, específicamente en los jardines escogemos plantas que tengan hojas grandes, fuertes, entonces no son el tipo de vegetación que botan muchas hojas y no son el tipo de vegetación que si por alguna razón no regaste algunos días se vuelve amarillo rápido. Y Ok. adicional a eso, aplicamos sistemas de riego, como mencionaste tú, para que desde un solo lugar abras el agua y se riegue todo, o puedes tener también un timer automático que cada cierta hora riega. Entonces, en este caso, no se les ve aquí en este ángulo. Ah, sí se le ve un poquito, no se puede apuntar aquí, pero hay mangueras conectándose, mangueras negras que se pierden un poco con la estructura, que están Ah, conectándose ya. entre maceta y maceta. Ajá. Entonces desde abajo solo abres la llave y se riega todo. Ah, ok. Me encantó. Muchísimas gracias. Gracias. Todo, de hecho, está muy interesante, muy diferente. Felicidades, de verdad. Me encantó todos tus proyectos. Chévere, muchas gracias. Yo tengo una pregunta también. Claro. Sobre el laboratorio. No sé si Ajá. puedes poner la planta. Este, quería saber cómo resuelves esas geometrías o cómo resuelven esas geometrías, como qué software o qué lógica. Me interesa mucho cómo nacen estas formas nuevas, como que se aprieta Ajá. así como a la figura. Claro, a ver, el programa que más utilizamos para los proyectos es Rhinoceros. Eso Ujú. nos permite, le utilizamos como si fuese AutoCAD para dibujar planos, pero también nos ayuda a modelar. Y en general ese programa te permite modelar geometría que es relativamente compleja, pero no toma tanta memoria y puede ser preciso. Ujú. Entonces, de eso utilizamos mayoritariamente. De ahí hay otros proyectos, por ejemplo, de escultura o a veces cuando estamos conceptualizando algo que utilizamos Maya, que tal vez no llega a ser tan preciso, pero nos permite moldear casi como plastilina un poco más fácil las formas.
Sí, Y ¿qué más? Y realmente lo que intentamos como pensamiento en el estudio es entender que estas son herramientas y que te ayudan a hacer cosas y que no hay que tenerles miedo solo a usarles y para, a veces ni siquiera necesitas saber el programa completo, sino solo saber unos comandos para hacer algo sí. específico. Em, y También me interesaba, ¿puedes poner otra de las imágenes del laboratorio? claro, De la vista de adentro. Otra más. Hay como unas. Ahí. Querías saber en la pasada. ya, Esto. ¿Qué son los círculos negros? Esos exactamente. No allá. los. Ajá, estos círculos negros son un soporte para sostener los círculos blancos. Estos son, ¿cómo se llaman estos? Petri dishes. Petris. Ah, ok, wow. Petris, que es donde tienen la bacteria creciendo y Sí. atrás de esos platos hay una luz. Entonces tú puedes prender, creo que en el video se ve. Si ves, ahí están prendidas. Sí. Ah, ok, ok. Ahí Sí, es estaba que este galpón ya existente ahí. Quiero ver, ajá. Entonces es un momento como de exposición, de mostrar lo hermoso que son esas cosas que, claro, lo que nos decía la cliente es que se daba cuenta que mucha gente se asustaba cuando le decía que crecían bacterias ahí. Sí. Wow, pues está muy padre. Muy felicidades. Chévere, gracias. A ver si alguien más. Ahí sí me escuchas. Ahora sí se te escucha. Ya, yo, a ver, tengo unas par de preguntas. ¿Cuál es como tu relación con el cliente en cuanto a tecnologías y esos temas? O sea, como que siempre, o sea, como si son muy viables como decirles nuevas cosas o formas de ver o cómo le haces así. Ajá. Bueno, creo que, a ver, nosotros primero en general intentamos tener esta mentalidad progresista sobre la idea de que la tecnología es una herramienta que no es ni buena ni mala, sino que la puedes utilizar para lograr más cosas que lo que podrías hacer tú solo. Había este artículo en una revista Scientific American que me parecía bastante interesante en ese sentido, en donde habían hecho un estudio para medir la eficiencia locomotiva de los animales, de todos los animales. Entonces, la eficiencia locomotiva significa qué tan rápido se puede mover un animal de un punto A un punto B utilizando la mínima cantidad de energía. Entonces, obviamente, las aves, como la águila, por ejemplo, estaban súper arriba en este resultado y los humanos estaban súper abajo, éramos súper ineficientes. Y de ahí a alguien se le ocurrió utilizar, hacer el mismo ejercicio, pero con los humanos en una bici. Entonces ahí ya subió muchísimo en el escalafón. Entonces esta bici es una tecnología, es una herramienta que te permite ser más, digamos, hacer mucho más de lo que podrías hacer tú solo. Entonces yo le veo la tecnología así y creo que, digamos que al inicio del estudio tal vez era un poco más difícil porque no nos conocían tanto y no habíamos construido tanto, pero ahora cada vez más los clientes nos buscan por eso y se vuelve como un trabajo en equipo en donde a veces nosotros proponemos cosas y a veces también aprendemos de los clientes que tienen alguna idea, ya sea porque tienen una fábrica y tienen algo muy específico, o porque les gusta mucho la idea de ser sustentables o ahorrar energía para, o hasta, no sé, ahorrar mantenimiento para aplicar esas cosas. Pero lo que sí creo que es importante es que nosotros durante el proceso de diseño hacemos bastante trabajo de diagramar. En algunos proyectos les enseñé un poquito de eso, que es de diagramar el proyecto y explicarle muy bien al cliente de qué se trata, el porqué de las cosas y de alguna forma llevarle a él de la mano en el proceso de diseño. Entonces él ya en cada reunión sabe el porqué de las cosas y está como que subido en el mismo barco y no se vuelve esta situación en donde tenemos que estarle proponiendo cosas y diciéndole así tiene que ser y el cliente dice, pero no me gusta.
Entonces creo que esa relación ayuda bastante. Ok, está cool. Otra cosa, en cuanto a al galpón de la holandesa, Ajá. no sé, en alguna entrevista o algo así, vi que mencionaron como que hicieron los cálculos de la estructura, como que el cliente ya pedía, pues, o sea, cuánto le iba a costar, ¿no? Entonces, como que le dieron un estimado y pues al final el estructurista fue como que no, o sea, salía el doble, o sea, cómo fue su proceso de que ya le dijeron al cliente un valor y pues al final fue otro. Claro. Entonces, Fue como que, una aventura con mucha adrenalina esa. Porque lo que sucedió es que hicimos el presupuesto, los clientes querían avanzar muy rápido, le pedimos al ingeniero estructural que nos dé un estimado del peso de la estructura, nos dio el estimado, el cliente aprobó y un mes después, cuando ya nos recibimos todos los detalles del ingeniero estructural, salió con la sorpresa de que era el doble de la cantidad de hierro que nos había dicho, o sea, una cantidad era como el 25% del presupuesto del todo el proyecto. Entonces, en ese momento, claro, fue difícil, pero también fue un momento de mucho aprendizaje en donde empezamos a estudiar cómo funcionan las estructuras metálicas en general, cómo funcionan las estructuras metálicas aplicadas en galpones, por qué son tan livianos los galpones estándares, cuál es la diferencia entre hacer una sección rectangular, por ejemplo, y una sección en I, que normalmente la I cuesta más fabricar, pero utilizas menos hierro. Y la sección en tubo en este tipo de climas que tienen un contraste de temperatura en un solo día fuertes, te generan condensación adentro de la columna. Y también el aprendizaje de la negociación, ¿no? Porque en general los ingenieros estructurales, uno como arquitecto tiende a creer que ellos tienen la razón y lo saben todo, pero en realidad es más como un trabajo en equipo en donde le tuvimos que pedir al ingeniero que haga este trabajo de reducirle el peso de la estructura a un galpón normal, de hacerle también como que entender como que un feedback, ¿no? De que también tal vez hay una forma diferente de pensar de lo que él estaba acostumbrado. Y creo que eso es como un aprendizaje importante, especialmente en la construcción, pero creo que en el diseño también, ¿no? Que muchas veces uno cuando es joven o cuando estás en una rama más de diseño que de construcción, la gente viene y te dice cosas como si fuesen verdad y creo que es importante tener una mente crítica y estar súper abierto a otras posibilidades. pues sí, está intenso, está bien. Ya, ¿alguien más tiene otra pregunta o algo? Yo tengo más preguntas. Otra cosa, ¿cómo es como tu relación con los estructuristas con respecto, no sé, a veces los ingenieros son así como bien cerrados y como que tienen miedo, o sea, no se atreven a experimentar o hacer estas cosas como estas grandes esculturas que tú haces? Entonces, ¿cómo es esa relación también con ellos? Así. Oye, Ajá. Bueno, creo que igual ha sido como una prueba y error y tropezarse y volverse a levantar hasta, por un lado, hasta encontrar gente que sea lo suficientemente abierta y que más bien tenga un gusto. Por ejemplo, ahora muchos de los fabricantes o ingenieros estructurales con los que trabajamos, yo digo que son como estos genios locos que les gusta, o sea, realmente les muestras un proyecto diferente y les emociona más que hacer como la típica casa. Eso por un lado y otro también como que ya vas acumulando aprendizaje, ¿no? En cada proyecto vas aprendiendo cosas, vas aprendiendo como lo importante de como que explicarle al ingeniero estructural antes de tiempo los parámetros que necesitas, ¿no? Y creo que eso viene igual con experiencia, prueba, error y también con este como tino humano de poder hablarles y convencerles y que no estén cerrados a cosas. oh, pues sí, está interesante eso también, así, porque sí está, no está fácil, yo creo. No, pues sí. Otra cosa, otra así como duda que tengo, es como, ¿cómo es las esculturas que haces, las haces parte del estudio o como individualmente? Son parte del estudio, siempre les pensamos, bueno, creo que hacer arte nos ayuda en dos formas. Una, que de repente tenemos acceso a comunicar cosas en otro ambiente, a otro tipo de gente,
y eso ayuda a que más gente nos conozca y que también estamos todavía en un medio que en comparación a otras ciudades más grandes tal vez es más tradicional en tanto a diseño y arte. Entonces es una forma también como de abrir un poco más la mente de la gente y hacer que nos conozcan, pero también son ejercicios que a escala pequeña podemos probar tal vez cosas más alternativas, más experimentales que después nos sirven para aplicar a una escala más grande en proyectos de arquitectura. Oh, ok, está cool. Bueno, ¿alguien más tiene algo así para ir cerrando? Yo tengo una pregunta. Va. Buenos días, tardes, Felipe. Hola. Ok, estoy viendo como la diversidad que hay en tu diseño y me gusta mucho, está muy bueno y se ve como calidad de los materiales. Mi pregunta es que, ahorita que mencioné diversidad, el set design de la tienda, que es la estructura de madera, Ajá. ¿cómo es el proceso creativo como a la hora de estar en el proceso creativo? ¿Hay varias propuestas a las que les enseñas al cliente o de plano hay una muy buena que fue como que, ok, hay que ver si la madera, la estructura de madera, el grid puede funcionar? ¿Cómo llegas como a estar de acuerdo con el cliente para poder desarrollar esto? Es una buena pregunta. Bueno, la primera parte de tu pregunta hablaba sobre también la diversidad de los proyectos y creo que eso es algo importante para mí también muchas veces hasta ahora. Bueno, tal vez ahora ya no tanto, pero al inicio del estudio la gente un poco te intenta decir que encuentres una marca o un estilo muy diferenciado porque eso te va a ayudar a que te reconozcan, etcétera. Pero para mí siempre ha sido más bien como encontrar una solución que sea específica para cada cliente, para cada contexto y que sería imposible y sería una locura pensar que le puedes dar como que la misma solución a un cliente en la montaña y después a un cliente en la playa, ¿no? Sí. Entonces, y creo que para nosotros, como ves, es una investigación también de la forma y de los materiales cada proyecto. Entonces, estamos contentos de que cada uno sea su propio universo y creo que aún así cuando les pones juntos sí tienen ciertas ideas que les unen. Y de ahí lo del el proceso de diseño es muy colaborativo y yo le llamo también evolutivo porque primero nos reunimos entre todos en el estudio siempre que hay un nuevo proyecto, lo presentamos, decimos quién es el cliente, en dónde está, cuál es el contexto, etcétera, y todos lanzamos ideas. Y de esas ideas rescatamos unas 3, las dibujamos, hacemos como un render y unos dibujos rápidos de cómo funcionarían esas ideas para poder visualizar y decidir cuál realmente es la mejor. Y escogemos una y después de esa idea, digamos que ya escogemos una forma de casa y a esa casa hay muchas formas de ponerle ventanas, entonces hacemos pruebas y revisamos. Entonces, digamos que intentamos que todos colaboren y al mismo tiempo intentamos que sea esta cosa evolutiva, que no sean estas decisiones como que predeterminadas, sino que sea a través del análisis, de probar y ver y poder decir que realmente es una buena solución. Y de ahí al cliente, depende del cliente y depende de la situación, les enseñamos las opciones que hicimos o no. Creo que si es que el argumento es lo suficientemente fuerte y claro, preferimos no ofuscarle al cliente porque a veces le puedes confundir a él también, ¿no? Si ya le enseñas opciones, le dices, ¿y ahora cuál me gusta, cuál será mejor? Entonces, en vez de tú decirle por dónde ir, le estás dando ese chance a él. Pero a veces sucede también que algún cliente como que tal vez no llega a estar 100% convencido, entonces poderle decir, mira, probamos todas estas cosas y estas no funcionan por tales razones, esta es la mejor, puede ser una forma de también convencerle y a la final creo que, claro, más allá de que uno quiere investigar y hacer como que las cosas experimentales y chéveres, también quieres tener este proceso en donde tenga un cierto nivel de eficiencia. Entonces, mientras más rápido está el cliente convencido y menos dudas tienes, el proceso es como más tranquilo. Ok, muchas gracias y felicidades. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo? ¿No? Ok. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por compartirnos un poco de lo que haces y de tus experiencias y nada, pues de verdad, pues agradecerte, ¿no? Por esta oportunidad.
Bueno, muchas gracias a ti por organizar esto, gracias a todos por escuchar. Y si tienen más dudas o preguntas o quieren más información, escríbanos al Instagram y estaremos en contacto. De una, Gracias, muchísimas Emilia. gracias. Gracias a ti, Chao, Felipe. chao. Igual, chao, un saludo.